Esto es lo que me habría gustado saber cuando con 28 años me encontraba justo el día de mi cumpleaños en el entierro de mi pareja. Lo compartí en el episodio anterior, Duelo, Dolor y Aprendizaje, donde narraba mi experiencia personal y explicaba cómo, frente a una pérdida, nuestra psique se fragmenta. Una parte del cerebro comprende lo que ha ocurrido, mientras que otra, aún no actualizada, sigue esperando un desenlace diferente, como si nada hubiera pasado, como si en cualquier momento esa persona fuera a volver. Cuando algo se rompe, necesitas un mapa para transitar el dolor. Frente a una pérdida, saber qué hacer puede marcar la diferencia entre hundirte o transformarte, porque el duelo se atraviesa, se elabora, se integra, y es en ese proceso donde una parte de nosotras, de nosotros, renace. Si navegamos con conciencia cada fase del camino, volvemos a la vida con otra mirada, más sabias, más sabios, más maduros, maduras, más fuertes. No por evitar la herida, sino por aprender a sostenernos en la vulnerabilidad. En el episodio anterior comentaba que el verdadero propósito del duelo es elaborar, reubicar y reencontrarse. Si todavía no escuchaste ese episodio, te invito a hacerlo porque complementa la reflexión que vamos a sembrar hoy. Quiero profundizar en todo lo que me quedó por decir, porque aunque no existan fórmulas para transitar el dolor, sí hay caminos que lo hacen más habitable. Y en ese cruce entre el dolor y la conciencia aparece una elección. O compostamos el duelo para que fertilice nuestra vida o lo dejamos sin elaborar y se convierte en un sufrimiento estancado. Mi nombre es Paola Borlini, psicoterapeuta humanista e integrativa, y esto es Ego Compostable, un espacio para florecer desde dentro. Y hoy vamos a profundizar en el mapa del duelo para acompañarnos en las pérdidas sin perdernos en el camino. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero lo cierto es que el tiempo por sí solo no hace magia. Lo que transforma es lo que hacemos con ese tiempo. Y para transitar una pérdida, no basta con que pasen los días. Hace falta equilibrio. Un equilibrio entre seguir con la vida y permitirse sentir la pérdida. Pero vivimos en una sociedad desequilibrada, una cultura que nos empuja a estar bien todo el tiempo, aunque por dentro estemos rotas, rotos. Una sociedad que se incomoda con las lágrimas, que te aplaude por ser fuerte, pero te silencia cuando estás triste. Porque las emociones se contagian. Y si el otro está triste, entristece. Entonces, para que el otro no la pase mal y yo tampoco, quiero sacarlo de ahí. Una especie de cambia tú, así yo no tengo que tocar lo que me duele. Pero el dolor no desaparece por ocultarlo. De hecho, si se esconde, se enquista. Y esto se debe en gran parte porque aprendimos a funcionar, pero no a sentir. Aprendimos a alcanzar metas, objetivos, pero no a elaborar pérdidas. Nos educan para ser productivos, productivas, para cumplir, para avanzar, para alcanzar, para conseguir, pero no para detenernos cuando algo se cae, no para sostener el vacío, para saber perder, para despedirnos, para sostenernos en el dolor sin dejarnos arrastrar por él.
no tenemos una educación emocional ni una alfabetización para la vida. Y sin esa base, cuando llega el duelo, cuando llega el golpe, nos deja knockout. Porque no sabemos cómo se curan las heridas que no se ven. Y entonces buscamos soluciones fuera, esperamos que alguien o algo nos rescate del dolor. Pero el duelo no se salta ni se delega. Y si no aprendemos a vivir con las emociones, ellas terminan viviendo por nosotras, por nosotros. Nos secuestran, nos dominan, nos convierten en personas que van con el piloto automático, mecanizadas, desconectadas del sentir, esperando una salida mágica, esperando el milagro. Y en ese estado de huida hacemos lo que podemos. Lo negamos, lo distraemos, anestesiamos el dolor o fantaseamos con que quizás el otro va a volver. Nos aferramos a esa esperanza de que todo va a volver a ser como antes, cuando la mayoría de veces no sucede. O nos llenamos de estímulos, de pantallas, de tareas, nos metemos en la acción, porque cuando entramos en la acción, las emociones se paralizan, se congelan. Entonces nos ponemos a hacer, hacer, hacer para no sentir el vacío. Otra opción es optar por fármacos para medicalizar el dolor. Y si bien a corto plazo está bien, sirve, lo que termina pasando es que de algo que tenía que ser puntual pasamos a algo habitual y nos volvemos dependientes de la medicación. Y así el vacío sigue silencioso, pero presente. Y cuanto más lo evitamos, más profundo se vuelve. Porque el dolor no desaparece por ignorarlo. Solo lo podemos transformar cuando lo evitamos. Por eso, si estás en duelo, si has perdido a alguna persona, un objeto, la salud, lo que sea, no necesitas un consejo rápido ni una solución perfecta. Necesitas comprender el camino en el que la vida te ha colocado y sostener ese punto de quiebre, de transición con presencia y conciencia. Te necesitas a ti acompañándote en este proceso, porque solo si nos atrevemos a mirar lo que duele, podemos encontrar dentro de nosotras, de nosotros, la fuerza que no sabíamos que teníamos. Los duelos son una constante en nuestra vida. Aunque no siempre les pongamos nombre, están ahí, en cada cambio, en cada pérdida, en cada despedida. Perdemos vínculos, personas, trabajos, etapas, sueños, salud, incluso versiones de nosotras mismas. Y sí, también perdemos a quienes amamos. Pero no todos los duelos son trágicos. También existen los llamados duelos positivos, cuando un hijo se va a estudiar, cuando cambiamos a un mejor trabajo, cuando algo mejora, pero aún así es un cambio y nos remueve por dentro. Incluso hay duelos de los vivos, perder una amistad, un familiar que se aleja, una pareja que decide irse, pérdidas que siguen caminando por el mundo, pero ya no a nuestro lado. Porque cada pérdida, visible o invisible, deja una huella. Y es ahí donde nace el duelo, como un proceso emocional y natural de adaptación al cambio. La naturaleza lo sabe, todo sigue un ciclo de vida, muerte, renacimiento. Pero nosotros muchas veces nos resistimos a esa danza. Nos cuesta soltar, aceptar
saltar, cambiar de piel. Y cuando no podemos soltar, el dolor se enquista y se vuelve sufrimiento. Hay dos caminos frente al dolor. El dolor evolutivo, que nos ayuda a soltar y avanzar, y el dolor involutivo, que nos atrapa y nos consume. Soltar no es olvidar, soltar es recordar sin que duela, es integrar, es cicatriz con una herida, porque nuestra psique funciona así, como si el duelo fuera una lastimadura emocional, y por eso sus fases se parecen tanto a las etapas de una herida. La primera fase del duelo es el shock, la negación, ese primer momento en que nada tiene sentido. No ha ocurrido, o ya volverá, o no puede ser. La mente se embota, el corazón se cierra, no hay llanto, no hay palabras, hay incredulidad, no me lo puedo creer, aunque lo sé, lo niego. Es el intento desesperado del cuerpo por protegerse del impacto. Y si la ruptura ha sido abrupta, una muerte repentina, inesperada, el shock es mayor. Es como cuando ocurre una herida, en ese primer instante tras el corte, lo primero que hace el cuerpo es vasoconstricción. Los vasos sanguíneos se cierran para evitar el sangrado. Lo mismo es en esta etapa. Cerramos para negar y evitar lo inevitable. En las separaciones de pareja, esta frase se traduce en ¿por qué no me da otra oportunidad? ¿Por qué terminó la relación? No entiendo. Y aunque el otro da sus razones, no le creemos, no podemos entenderlo, como si no pudiéramos creer que se terminó. La otra fase del duelo es la rabia. Llega cuando la realidad se impone y nos frustra y no podemos hacer nada. Es una rabia que puede dirigirse hacia afuera, hacia la vida, al otro, a Dios, al universo, o hacia adentro, conmigo misma, conmigo mismo. La rabia, si hacemos la analogía de la herida, sería como el ardor de la herida. No todas las personas la viven igual, depende de la personalidad. Si tiendes a la rabia, esta fase la sentirás más aguda. Pero todas sentimos en algún momento la impotencia de no poder cambiar lo que ya es. Luego está la tristeza, es la fase más larga y la más incomprendida. Sentimos un dolor profundo, desbordante, una sensación de ruina interior, falta de motivación, aislamiento, vacío. La vida deja de tener sentido y lo cotidiano se vuelve una montaña. Al principio el entorno acompaña, pero poco a poco va pasando el tiempo y van desapareciendo. Las lágrimas empiezan a molestar y muchas veces nos la tragamos, lloramos a escondidas o dejamos de llorar. Pero la tristeza es una emoción sabia. Es la habitación de la despedida. Una habitación fría, desagradable, lenta, apagada, pero necesaria, porque no solo es sanadora, sino que tiene la función de poder soltar aquello que fue y poderlo integrar desde otro lugar. Y quienes nos rodean no tienen que sacarnos de allí, sino entrar para hacernos compañía. La tristeza sería esa hemorragia del alma,
El dolor ya no se puede contener y comienza ese sangrado abundante. Luego está la fase de la culpa, aun cuando sabemos que no podemos hacer nada por remediar lo ocurrido, comenzamos a fantasear con desenlaces alternativos. ¿Y si hubiera hecho algo distinto? ¿Y si hubiera dicho aquello? ¿Y si me hubiera dado cuenta antes? La culpa es como el coágulo en la herida. Frena la rabia, tapa el dolor, endurece por dentro y si no se elabora nos impide avanzar. Si eres una persona que tiende a la culpa, quizás esta fase tal vez se acentúe en ti cuando estés transitando un duelo. Y luego viene la fase de la aceptación, que no es resignación, es aprender a convivir con el dolor emocional, que va bajando su intensidad hasta que lo podemos vivir con calma. Aprendemos a vivir con las nuevas condiciones que hay después de la pérdida. Pero este proceso de adaptación necesita tiempo y dejarnos de pelear con la realidad porque no es como quisiéramos. Es el momento en el que el dolor deja de doler, es el momento en que la herida cicatriza y aunque al principio la veamos con nitidez, con el tiempo la tocamos y ya no duele. Queda el recuerdo, la huella, la gratitud por el paso a mi vida. Es la fase donde ya no buscamos cambiar lo que fue, sino cuidar lo que queda. Y luego viene la etapa del aprendizaje. ¿Qué me dejó esa persona? ¿Qué despertó en mí esa pérdida? ¿Qué he aprendido que no sabía? Esta etapa se da cuando ya pasa un cierto tiempo, por lo menos un año, si bien en las etapas anteriores igual vamos dándonos cuenta de ciertos aprendizajes, pero después de un año tenemos la distancia necesaria que nos permite mirar esa pérdida con retrospectiva. Todas estas fases, dimensiones o etapas del duelo no son lineales, son secuenciales. A veces pasamos por todas en un solo día, otras veces nos quedamos meses en una sola. Cada duelo tiene su ritmo. Hay quienes no viven o no pasan por ciertas etapas. Y está bien, no hay una forma correcta de transitar un duelo. Las personas nos afligimos de formas diferentes y lo natural es que el duelo se manifieste así, de formas diferentes, distintas, porque cada dolor es único. ¿Qué hacer mientras estamos transitando estas fases del duelo? Bueno, primero date permiso para sentir todas las emociones. Permítete llorar todo lo que quieras, delante de tus hijos, delante de quien sea. No te escondas, no te avergüences por llorar, ni pidas perdón por hacerlo. Permítete hablar y emocionarte. No te presiones a salir de la habitación de la tristeza. Haz cosas que te hagan bien, como salir a caminar. Igualmente, cuando lo sientas, no te obligues. O hacer alguna actividad que te guste, como escuchar música, asistir a una reunión para distraerte un rato. No para que se vaya el dolor, sino para que al menos duela menos, como un paracetamol para el alma, porque después volverá. Pero mientras tanto, hay pequeños alivios que también son necesarios. Otra recomendación importante.
3 veces al día, por la mañana, por la tarde, por la noche, ten un diálogo interior contigo misma, contigo mismo. No es necesario que pares todo y te pongas a meditar. Simplemente lleva tu atención hacia adentro, haz un acto de introspección y pregúntate, ¿qué necesito? ¿Y cómo puedo actuar según lo que necesito? Esto te ayudará a poder elaborar lo que te esté pasando por dentro, lo que te esté doliendo, enojando, pesando o asustando, para poder reubicarlo en tu mapa interno, es decir, ordenarte por dentro y reencontrarte contigo misma, contigo mismo, en este nuevo presente que no elegiste, pero es el que tienes ahora y es el que el que la vida te invita a transitar. Porque lo que necesitas no es abandonarte, sino estar presente y conectada, conectado, para poder acompañarte con empatía y amor y escuchar ese maestro, esa maestra interna que guía tus pasos y te ilumina el camino. Confiar en ti, en tu voz interior. El duelo no es depresión, es un proceso natural, una transición que hay que vivir. ¿Cómo saber si se está convirtiendo en un duelo patológico? Si después de un año la tristeza te detiene la vida, si no puedes volver a ser funcional, es decir, ocuparte de tus hijos, de tu trabajo, de tu aseo, de tus estudios, ahí es cuando se ha convertido en una dificultad que necesita ser acompañada por un profesional, por un terapeuta. Otra pregunta, ¿cómo acompañar a alguien que está en duelo, que ha sufrido una pérdida de cualquier tipo? Importante, no intentes sacarlo de la habitación de la tristeza porque creas que lo está pasando mal. Entra y hazle compañía. La escucha comprensiva y el acompañamiento sin presión de amigos, familiares, compañeros de trabajo hacen que el camino sea más liviano y facilitan poco a poco que la persona pueda ir integrando la experiencia dolorosa. Lo que no tienes que hacer es exigir, presionar, dar órdenes, decirle que tiene que ser fuerte, intentar levantarle el ánimo a la fuerza o con palabras sabias y sobre todo, nunca interrumpas la expresión emocional del doliente y mucho menos le digas que no llore. Acompáñalo en su expresión y si te emocionas, llora junto al otro, porque a veces no hay mejor consuelo que compartir el silencio y las lágrimas. Al fin y al cabo es estar presente desde el amor. Y recuerda, el duelo se transita, se integra, se resignifica y como toda herida bien cuidada, deja una cicatriz, una marca, pero ya no duele, porque cuando sanas, el amor no desaparece, se transforma en memoria viva. Cada vez que algo se va, deja un espacio. Y ese espacio no es solo vacío, es también una puerta, una oportunidad para que algo nuevo llegue. En la naturaleza, cuando un árbol se cae, su lugar se convierte en tierra fértil para que otra semilla germine. Nuestro corazón funciona así. Cada despedida, por dolorosa que sea, abre un claro en el bosque de nuestra vida, un claro por donde entra la luz.
Te invito a un momento de calma. Si puedes, cierra los ojos, respira profundo, inhala suave, exhala lento, dejando que el aire entre y salga sin prisa. Siente el peso de tu cuerpo sobre la superficie que te sostiene. Imagina ahora que estás caminando por un bosque, acabas de atravesar un sendero oscuro donde has dejado atrás algo o a alguien muy importante para ti. Miras hacia atrás y ves ese lugar de despedida con gratitud, aunque duela. Ahora vuelve la mirada al frente y ahí está, un claro abierto, un espacio nuevo que antes no existía. La luz entra entre las hojas, cálida, suave, el aire es más fresco y en el centro de ese claro hay una pequeña semilla. Te acercas, la tomas entre tus manos y esa semilla es lo que viene después de tu pérdida. Es el proyecto que aún no conoces, el vínculo que todavía no has encontrado, la versión de ti misma, de ti mismo, que está esperando nacer. Y ahora, con amorosidad, te arrodillas y plantas esa semilla en el suelo. La cubres con tierra y te prometes cuidarla, regarla, dejar que el tiempo y la vida hagan su parte. Observa cómo en tu imaginación comienza a germinar un brote verde y tierno, se va abriendo paso, crece hacia la luz. Permanece un instante allí respirando y repite en silencio. Cada vez que algo se va, deja espacio para lo que sigue. Cuando lo sientas, abre los ojos suavemente y llévate esta imagen contigo, porque aunque ahora estás en duelo, hay algo nuevo que ya está en camino. Y tu tarea es hacerle espacio. Antes de cerrar, quiero dejarte dos recomendaciones de lectura que considero valiosas para profundizar en este camino. Los libros de Elizabeth Kubler-Ross, que es pionera en el estudio del duelo, nos ayudan a comprender la naturaleza humana frente a la pérdida. Y otro libro que te recomiendo son Los 5 Mandamientos para tener una vida plena de Bronnie Ware, una enfermera que trabajó durante años en cuidados paliativos y recopiló las lecciones y los arrepentimientos más habituales de las personas en sus últimos días. Y también quiero proponerte un pequeño ritual. Escribe una carta a puño y letra. Puede ser a la persona que has perdido, a tu país, a una etapa de tu vida, a un objeto o a lo que sientas que necesitas despedir. En ella di lo que quieras decir. Agradece, reconoce lo que aprendiste, honra su paso por tu vida o expresa tu tristeza, tu enojo, tu confusión. No hay forma correcta.
hay la verdad que quieras expresar. Después, entrégala a la naturaleza. Puedes quemarla, enterrarla, dejarla en un río o en el mar. Y mientras lo haces, siembra en tu corazón y visualízalo aquello que quieras ver crecer después de esta pérdida. Porque honrar lo que fue es también abrir espacio a lo que vendrá. Es tiempo de quema, de hacer arder sin piedad todo lo que nos duele, lo que no nos ama, lo que nos detiene la zancada. Quemar toda la culpa, incendiar la tristeza y entregarle al abuelo fuego los rastrojos de la pena. Calcinar los imposibles, el miedo y la vergüenza, el peso hiriente de las raíces muertas. Es tiempo de quema para que broten las semillas nuevas y se abran todas las cáscaras y fronteras hacia la libertad de ser. Nada nuevo florece en una tierra que no puede respirar por el peso de lo marchito. Déjame en comentarios qué te ha parecido este episodio o qué temas te gustaría que trate. Y si este episodio te ha ayudado en algo, te ha hecho reflexionar, compártelo con quien sientas que le pueda hacer bien. Así seguimos haciendo crecer este bosque de voces auténticas, raíces fuertes y almas libres. Hasta aquí hemos llegado. Esto fue Ego Compostable, un espacio para florecer desde dentro. Este episodio está disponible tanto en mi canal de YouTube como en Spotify. Gracias por estar del otro lado, habitando este espacio. Escúchate, dialoga contigo, habítate. Te mando un abrazo grande, cuídate mucho y hasta la semana que viene.